Gloria a Dios. Qué bendición poder estar en la casa de Dios. Ahí como está de pie, habla su Biblia. El libro de Lucas, capítulo 4, versos 31 y 32. Libro de Lucas, capítulo 4, versos 31 y 32. Vamos a soltar una palabra poderosa esta mañana que va a tocar su espíritu. Dice la palabra de Dios: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Una vez más el verso 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Puede sentarse. La palabra de Jesús es de poder y de autoridad. Si alguna vez la iglesia necesita de la autoridad y del poder, es en estos días. Es en estos días que la iglesia necesita del poder de Dios y de la autoridad. Porque hay un número de personas heridas, desanimadas, frustradas, enfermas, que no tienen paz, andan sin dirección. Y en estos días es cuando la iglesia necesita del poder y de la autoridad de Dios. Ese pueblo que anda sin dirección y sin Dios y frustrado, no sabe cómo destruir las fuerzas del enemigo en sus vidas. No sabe cómo destruirlo, derrotarlo y hacerlo que se marche. Cuando los discípulos de Jesús estuvieron indefensos contra el enemigo, Jesús les dijo que para vencer al enemigo y toda fuerza del mal, era necesario la oración y el ayuno. Para poder vencer al enemigo, para poder vencer toda fuerza de mal que se levante contra la iglesia, es necesario la oración. Porque la oración te da poder, te da autoridad. Con la oración puedes derrotar al enemigo, destruirlo por medio de la oración. No hay otra forma de vencer al enemigo, porque el enemigo es astuto y quiere vencer al pueblo de Dios, quiere atraparlo y lo quiere atrapar para que se pierda, y lo atrapa en diferentes cosas para tenerte atado, oprimido, en depresión y en todas estas cosas. Pero la oración te da autoridad para decirle que se marche de tu vida. La oración te da el poder para enfrentarlo. La oración es tu arma. La oración es tu fusil. La oración es tu espada poderosa para vencer al enemigo. Jesús les dijo a sus discípulos: yo les doy poder y autoridad. Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: yo les doy poder. Mi poder yo se los doy
mi autoridad yo se las doy. Él lo dijo ahí en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les doy poder, les doy autoridad de aullar, de espantar, de alejar serpientes. La serpiente es símbolo del enemigo. Les doy autoridad de aullar al enemigo, de apartarlo, de sacarlo de su hogar, de su vida. Les doy la autoridad de aullar escorpiones y toda fuerza del enemigo. Les da la autoridad para aullar espíritus demoníacos. Y dice, y nada os dañará, nada les va a tocar, porque la iglesia es pueblo de Dios, la iglesia es la iglesia de Dios y está bajo la mano de Dios. La iglesia está protegida. Somos de arriba, no somos de abajo. Somos del reino, vamos para el reino de los cielos. No somos de abajo, somos de arriba. Estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Vamos para arriba. Dios nos dio autoridad sobre el mundo espiritual y sobre toda fuerza que se levante contra nosotros. Dice, reuniéndolo a los 12, les dio autoridad sobre los demonios y les dio autoridad para sanar las enfermedades. Les dio autoridad para aullar serpientes y toda fuerza del mal, pero también les dio autoridad para sanar. Si usted está enfermo, usted tiene la autoridad para declararse sano por el poder de la palabra, porque usted tiene la autoridad. A todos nosotros el Señor nos ha dado estas armas para que las usemos y seamos una iglesia poderosa. En nuestros labios no debe haber derrota, desánimo, sino victoria y triunfo. La iglesia debe caminar en victoria y en triunfo. En nuestros labios no puede haber derrota. No puedo. Usted es una hija de Dios. Usted es una guerrera, un guerrero, un victorioso. Usted está empoderado de Dios. Tiene el poder de Dios. No es mi poder, no es su poder, es el poder de Dios en usted. Somos una iglesia victoriosa. Tenemos la autoridad de Dios y todo debe someterse a la autoridad de Dios y a nosotros. Y nada de lo que se levante contra nosotros puede prosperar. Debe ser derrotado por el poder de Jesús. Vivimos en un mundo malo, perdido, y puede que pasemos pruebas. Somos humanos, carne, sentimientos. Tenemos todo lo que todos tienen, nos duele, sentimos, todos hacemos lo mismo. Pero lo que hace la diferencia es que un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene el poder de Dios y la autoridad de Dios para vencer toda fuerza que se levante
contra usted, en su hogar, en su familia. Dice que se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y no es de esa autoridad que de gritos, de mandar y querer ser prepotente. No es esa autoridad. Esa autoridad que se maltrata a la iglesia de aquí arriba, se lastima. No, esa autoridad no está hablando de esa autoridad, porque muchos confunden tener autoridad para dañar al que está allá sentado. No se admiraban de esa autoridad. Esa no era la autoridad que el Señor habla en su palabra. La autoridad que Jesús habla y la que nos da es para pelear contra el enemigo. Se admiraban de su palabra porque su palabra era con autoridad. Porque era lo que se admiraban, porque a la palabra se sanaban los enfermos. Esa era la autoridad que ellos se admiraban. ¿Con qué autoridad hace eso? Porque los vientos le obedecen y la mar y los demonios salen de las vidas. Esa era la autoridad que él hablaba a aquella gente. Esa era la autoridad. Porque los demonios se sometían a la palabra. Cuando Jesús hablaba, dice que se admiraban de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Quiere decir que predicaba, enseñaba y le respaldaban los milagros. Había manifestaciones del poder de Dios. Si él decía que se sanase el paralítico, se levantaba. Y esa era la autoridad que Jesús tenía. Pero lamentablemente la iglesia, el pueblo de Dios, ha perdido la autoridad de Dios. Bueno, algunos, los que se han descuidado de buscar de Dios, han perdido la autoridad, han perdido el poder. Mucho pueblo de Dios, porque se descuidaron de la oración, de buscar de Dios, de congregarse. Perdieron aquel deseo, aquella hambre, y está la iglesia debilitada. Por eso hay muchos que no quieren de Dios, y cuando no quieren de Dios, el enemigo los trae para allá y para acá. Que si soy cristiano, que no soy cristiano, porque no tienen autoridad, no tienen poder. Se han descuidado de la oración, de la búsqueda, de la llenura del Espíritu Santo. Y la iglesia está debilitada espiritualmente. No tiene poder. Cuando digo que no tiene poder es porque mucho pueblo se está quejando. Está derrotado, desanimado. No camina para atrás ni para adelante. Se estancó. La iglesia está debilitada espiritualmente. ¿Y sabe cuándo empezó eso? Después de la pandemia. La iglesia ya no fue la misma. El pueblo de Dios ya no fue el mismo.
Ahí entró el enemigo y debilitó a la iglesia. Se abrieron las iglesias y ya mucho pueblo no regresó. Le dieron la espalda a Dios y ahora les cuesta regresar. Les cuesta volver porque la iglesia está debilitada, no tiene poder y no tiene autoridad. Cuando la iglesia está debilitada, vienen consecuencias en la persona. Vienen los achaques del enemigo. Vienen los dardos. ¿Conoce los dardos? Unas cositas así que tienen una punta. No vayas a la iglesia. Ese es un dardo. Tú no puedes. Tienes que tomar medicamento. Es un dardo del enemigo. Cuando el Señor te ha dado el poder y la autoridad para ser sanado, les dio autoridad para sanar. Les dio autoridad sobre toda fuerza de mal. Cuando estamos desarmados, viene el enemigo a destruirte. Te destruye a ti como padre, como madre, y destruye a los hijos. Y destruye todo el hogar. Por eso hay pleitos y contiendas. El padre con el hijo, la madre con la hija. Y hay un desastre en la casa. Porque el enemigo ha entrado a controlar. Porque aquel pueblo no busca de Dios, está desarmado. Y usted no puede pelear si no está armado, si no tiene equipo, armamento. No puede ir a la guerra. No puede pelear si está desarmado, si no está en condición, si no está ejercitado, fuerte, si no ha hecho ejercicio. Si no ha hecho ejercicio, pesas, pucha, si usted no está fuerte, no puede ir a pelear. Y todo esto de ejercicio es oración, ayuno, palabra, consagrarse, asistir, para cuando venga el enemigo, usted puede pelear, combatirlo y derrotarlo en el nombre de Jesús. Esa es la palabra. Y no podemos desviarnos de la palabra. Aquí siempre le vamos a predicar este libro. Nunca va a oír algo fuera de este libro. Nunca va a oír algo fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos corrige, nos da fuerza, nos alimenta y también nos lleva al cielo. La palabra de Dios. Pero este libro que todos tienen en casa también te va a llevar al infierno si no hacemos, escuche bien, si no hacemos, no porque yo esté hablando aquí yo me voy a ir al cielo. Si yo no hago, si yo no cumplo lo que dice, yo me quedo y puede que usted se vaya. Debemos cumplir la palabra de Dios y predicar la escritura. Porque es mejor que nos duela aquí o que nos lastime a que vayamos a ir al lago de fuego. Por
eso el enemigo quiere atraparlo, que no busque, para que usted se vaya con él. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Oiga, anda como león rugiente. ¿Usted sabe que es un león? ¿Ha mirado allí en televisión cómo un león devora a su presa? La desgarra en segundos, la devora. Y dice la palabra que el enemigo anda así, buscando a quien devorar. Y hay muchos que se los está devorando en depresión, en angustia, en soledad y todas esas cosas. Por eso la gente y muchos pueblos viven derrota, desanimados. Por eso en estos tiempos lo que la iglesia necesita es el poder de Dios y la autoridad de Dios para caminar y marchar a la victoria, marchar al triunfo. Nosotros somos de arriba, somos de lo alto. Los mismos demonios van a retroceder y tiemblan cuando un hijo o una hija de Dios tiene el poder y la autoridad. Porque el enemigo sabe que tú eres una hija de Dios. El enemigo sabe que tú eres un hijo de Dios. El enemigo sabe que tú estás lleno de la unción de Dios, lleno del poder. El enemigo sabe si estás lleno de Dios, pero también sabe si no tienes nada de Dios. Unos demonios le hablaron a Jesús cuando él anduvo aquí en la tierra. Miren lo que dice en Lucas 4:34. Déjanos. Eso dijeron los demonios. Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Oiga, hasta sabían el nombre. El enemigo sabe su nombre. Los demonios dijeron: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. ¿Lo conoce o no lo conoce? El enemigo conoce quién es una hija de Dios llena del fuego. Conoce quién es un hijo de Dios lleno de la unción. Pero cuando el enemigo conoce a un hombre o una mujer llena de la unción, va a retroceder, porque no tiene poder sobre usted. Usted tiene el poder de Dios y la autoridad de Dios para destruirlo y decirle que se marche. El enemigo sabe quién es un hijo de Dios y quién es un mujer. El enemigo sabe quién es un débil. Sabe quién está desarmado. Sabe quién no tiene poder. Un ejército, cuando va a pelear, primero ve al enemigo y lo estudia. Son tantos hombres, tienen tantas armas. Usted levanta todo su equipo, sus bombas y todo, y se levanta en el nombre de Dios y dice: yo voy a destruirlo, porque usted tiene un armamento celestial. Usted tiene el armamento de Dios que va a destruir. Y le suelta la bomba y cae la bomba ya, y el enemigo se va. Y cuando usted hace estas cosas, usted abre el cielo a su hogar, a su familia, y llegan ángeles y le sustentan y le defienden.
Dice que estamos en la mano de Dios. Cuando la iglesia está en la mano de Dios, está protegida. Nadie lo puede dañar ni hacerle frente. Dice que la gente se maravillaba. Decían, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad los espíritus inmundos salen. Mire la autoridad. Le traían a un joven que tenía un espíritu inmundo y que echaba espumarajos y todas esas cosas, que ni los doctores ni nada podían curarlo, pero lo traían a Jesús y con solo la palabra, sal fuera, y salía fuera aquel espíritu. Por eso se maravillaban y se asombraban de su autoridad. Y dice que su fama se difundía por muchos lugares. Y la gente decía que no es el hijo de José, el carpintero, que sus hermanos no son Santiago, Jacobo, José y Simeón y Judas, que no son los que nosotros miramos que andaban aquí. Él es. La gente se asombraba del poder y la autoridad y lo que fluía en Jesús. Y ellos decían, nosotros lo conocemos, ¿sabe dónde vive? Sabemos quién son sus padres, pero ¿por qué habla con esa autoridad? Tu vecino se va a quedar asombrado cuando vea en ti una mujer, un hombre de Dios. Que llegas como todo un caballero y un hijo de Dios, que ya no te llegan viendo ahí tambaleando, cayéndote. Van a ver que tú eres de autoridad y que tu casa, tu familia es un ejemplo. Se admiraban, se asombraban. Y hoy la iglesia y todos debemos tener ese poder en estos tiempos, porque la maldad ha crecido. Hay mucha maldad. Se multiplicó la maldad. Y necesitamos de la autoridad para reprender a los espíritus demoníacos que se levantan contra nosotros. Toda esta gente que se queja y que el enemigo la trae zarandeando de aquí para allá, debe levantarse en el nombre de Jesús para destruir toda fuerza del mal que se levante en su hogar, en su familia. Hay que destruirla con el poder de la palabra. La palabra de Jesús es poder y autoridad. Dios te ha empoderado. Tú eres poderoso, te ha empoderado. Estás sobreempoderado. Te ha hecho un guerrero, una guerrera para la batalla. La iglesia no puede estar derrotada, desanimada. Aunque veas la tempestad y lo que veas que se levante, la iglesia debe estar firme, esperando a Jesús, esperando al amado. El poder y la autoridad vienen a través de la oración, a través de la consagración. Dice, y recibiréis poder y autoridad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo vamos a recibir poder y autoridad? Cuando hayamos recibido el Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder cuando hayan buscado de Dios,
cuando hayas orado, cuando hayas entregado tu vida, cuando te alimentes de Dios, ahí vas a recibir la autoridad. Mientras, no va a haber. Jesús tenía tanto poder y autoridad que le traían los enfermos para que los sanase. Le traían un número de enfermos y Jesús los sanaba. Si queremos ver milagros, si queremos ver manifestaciones, tenemos que tener oración. Si queremos ver milagros, tenemos que tener oración. Sin oración no hay manifestaciones, no hay señales. El Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen, a los que buscan. Pero ¿cómo va a haber señales y milagros si no hay nada de Dios? Y el Señor no ha cambiado. Él es el mismo. Él es el mismo poder, es la misma autoridad, y Dios se la ha delegado a la iglesia, a nosotros. Jesús les dijo: yo les doy poder, les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza que se levante. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Se admiraban de su doctrina. La autoridad va a llegar cuando empecemos a clamar, a buscar de Dios, cuando estén llenos del poder de Dios. Entonces vas a poder decretar. Decretar quiere decir dar órdenes. Cuando estés lleno de Dios vas a poder decretar, dar órdenes. Pero te repito, dar órdenes no para manipular, para maltratar. Yo soy el grande aquí. No, todos somos iguales. Dar órdenes, decretar a los espíritus, darles orden que salgan, que se marchen de tu vida, de tu hogar, de tus hijos. Esas son las órdenes que debes dar. Decretar, decreto que mi enfermedad se va, que mi depresión, mi soledad, mi angustia se va. Eso es decretar, eso es dar órdenes. Decretar que se vaya la enfermedad de ti. Decretar, dar órdenes que estás sano por el poder y la sangre de Jesucristo. Y estarás sano. El milagro será hecho realidad. Y mirarán las señales, porque dice la palabra que estas señales seguirán. ¿Cuáles señales? Las que Él hizo. Él hizo milagros, resucitó muertos, paralíticos, levantó y hizo todas estas cosas. Eso lo vamos a volver a ver. Dice que esas señales que Él hizo se volverán a manifestar con la autoridad y el poder que tú tienes. Te van a seguir. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Pero para decretar y dar órdenes es a través de la oración y del ayuno y la palabra, a través de la búsqueda. Si no buscamos a Dios, estamos desarmados, no hay autoridad ni poder. Y una iglesia desarmada no funciona. El enemigo la devora, la atrapa, la esclaviza. La esclaviza a lo malo. Por eso usted ve mucho pueblo que no quiere de Dios y anda en lo malo y conoce de Dios.
porque está esclavizada por el enemigo. La tiene atrapada, está desarmada. Así hay mucho pueblo esclavizado. Esclavizado por las cosas materiales. No encuentran solución, no encuentran paz. Y no tienen tiempo para Dios. ¿Ha rechazado a Dios? A quien les da el poder y la autoridad para marchar a la meta, para marchar a lo mejor. ¿Ha rechazado a Jesús, que les da el poder y la autoridad para vivir vidas victoriosas? La autoridad de Dios no se limita, sino también sana a enfermos. Por eso dice el texto que se admiraban de su autoridad. Tiene autoridad sobre la muerte. Es un levantamuertos. ¿Qué le dijo a aquella joven? Talita cume, a ti te digo, levántate. Y al instante se levantó. ¿Qué le dijo a Lázaro? Lázaro, sal fuera. Y al instante salió. La autoridad. Y esos milagros debemos verlos, porque tú puedes levantar muertos. Tienes la autoridad de Dios. Tienes el poder de Dios. Tú tienes la autoridad. Es el mismo poder. Tú puedes decir, eso lo hizo Jesús. No. Es Jesús en ti. Jesús está dentro de ti y Él habla por ti, Él predica por ti, Él canta por ti. Vas a hablar en el nombre de Jesús. Vas a decretar en el nombre de Él. Decretas a la muerte y recobrará vida. Hay que demostrar que tenemos autoridad cuando viene la prueba, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad. Hay que demostrar que tienes poder y autoridad. No tengo nada, no hay nada, estoy pasando tiempos difíciles, pero yo tengo autoridad y sigo adorando a mi Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es tener autoridad. Cuando ves la hielera vacía y el carro sin gas y todos los viles encima, ahí sueltan la palabra. Ahí sueltan la palabra y las puertas se abrirán. Tú podrás abrir puertas, cerrojos, los abres con la autoridad de Dios y el poder. Pablo dijo, sé vivir en pobreza y en riqueza. ¿De dónde proviene la autoridad de Jesús? ¿Cuál fue la fuente de su poder? Es muy fácil. Nicodemo dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. ¿De dónde viene esa autoridad? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas. Nadie puede hablar como tú hablas si no está Dios contigo. Si Dios no está contigo, no podrás marchar, no podrás levantarte, no podrás salir a pelear. Si no está Dios en nosotros, no podremos ver milagros,
ni hacer maravillas, ni señales. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? Oiga bien, que aún la mar, yo no sé si usted ha ido a la mar, pero yo he estado al medio del mar y miro el agua allá, y de repente yo estoy acá abajo y miro el agua allá. El mar embravecido, que dicen: tenemos que salir porque se levantó la tormenta. ¡Salgamos! Y Jesús tenía la autoridad para que esa mar le obedezca. Y esa autoridad te la ha delegado a ti. La tienes tú, la tienes tú, la tengo yo. Así sea tu gigante grande, tu muralla, tu estorbo, tú lo puedes derrotar en el nombre de Jesús. Decreta, da la orden. Da la orden que vas a cambiar. Da la orden que vas a ser nueva persona. Hasta aquí no más vicio. Hasta aquí voy a tratar bien a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Decreto vida nueva en mi hogar. Eso es decretar y tener autoridad. Cuando Jesús comenzó su ministerio, también demostró su autoridad sobre el enemigo al reprenderlo. Dijo: escrito está, vete, apártate. Jesús era el Hijo de Dios y ocupó del poder y de la autoridad de Dios para reprender al enemigo. ¿Cuánto más nosotros, que estamos indefensos, somos débiles? Porque naturalmente somos débiles, somos humanos, pero no estamos solos. Estamos con el grande, con el grande, con el que no ha perdido una guerra, con el que no ha perdido una batalla, con el poderoso, el que te levanta, el que te dice: yo te levanto y te pongo en lugares celestes donde nadie te toca, donde nadie puede hacerte daño. Tenemos un Dios grande. Esto debemos tenerlo claro. Que tenemos autoridad sobre el enemigo, sobre toda fuerza de mal, sobre toda cosa que se levante contra el enemigo. Jesús autoriza y comisiona a sus discípulos a seguir el ministerio, capacitándolos con la misma autoridad. Cuando hablamos de Jesús, estamos tomando su autoridad. Estamos tomando su lugar, usando su poder. Hablamos en su nombre, como si Jesús estuviera presente aquí en la tierra físicamente. Esa autoridad Dios nos la ha delegado a nosotros, y es la misma autoridad que Dios usó en la cruz para resucitar, con la que venció a la muerte y resucitó. El grado de autoridad está determinado por el grado de búsqueda, de oración, de palabra, de llenura. El grado de tu autoridad está determinado. Si más buscas, más tienes autoridad. Si más te llenas, más tienes autoridad. Si no buscas, no hay autoridad. Si menos buscas, estás derrotado, estás desarmado.
Cuando tú buscas, tú estás ejercitando tu autoridad. Como que estás yendo al gym, estás haciendo ejercicio espiritual. Usted ve cómo camina uno que está muy fuerte. Y usted lo ve y usted dice, muy fuerte, va al gimnasio, hace ejercicio. El enemigo no te va a ver así, pero va a ver lo que está dentro de ti. Por más delgadito que estés, o más chiquito, o más grandote, ahí va a ver que está un monstruo adentro, lleno del fuego de Dios, lleno de la unción de Dios. Va a decir que estás cargado de la gloria de Dios, del poder de Dios. ¿Qué le dijo David a aquel gigante que medía 3 metros? Poquito más alto que eso, un joven de 13, 16 años. Tú vienes con espada y jabalina, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te venceré y daré tus carnes a las aves del cielo. Usted se debe levantar en el poder de Dios y decirle al enemigo, voy a dar tus carnes a las aves, porque yo soy un hijo, una hija de Dios. Dios da autoridad a quien la busca. Si no hay oración, no hay autoridad. Si no hay oración, no hay poder. Si no hay oración, no hay milagros. Si no hay oración, no hay manifestaciones, no hay señales. En las manos de Dios somos poderosos guerreros, poderosos cristianos. Por eso hay mucho pueblo y mucha congregación alrededor del mundo fría, que todo es tradición, costumbre. Y los puede ver ahí pantallas y luces y todas esas cosas, pero hay un vacío, que no hay nada de Dios. Hay que acercarnos a Dios. La palabra de Jesús es poder y autoridad. Ponte de pie. Gracias, Jesús. Padre, gracias. Yo he soltado tu palabra, soltado, Señor, lo que tú me has dado. Él ha puesto en la mente, en los corazones de tu pueblo. Gracias, Jesús.